Muy buenas tardes, nuevamente te damos la más cordial bienvenida. Una vez más es un gran privilegio el poder reunirnos contigo de manera virtual en esta jornada. Hoy es día martes, día en el cual nosotros nos dedicamos a la oración. Primordialmente nuestro enfoque está direccionado hacia la oración. Antes de empezar con la reflexión, quisiéramos honrar tu vida, declarar que no es una coincidencia que vos estés observando este video. Hay una causalidad, una determinación de Dios. Estamos seguros de que Dios tiene planes buenos, extraordinarios, poderosos para tu vida. De hecho, Él te ha escogido, Él te ha amado antes de la creación del mundo, ya te ha apartado, te ha escogido, te ha apartado en el vientre de tu madre. O sea, definitivamente vos sos una gran persona, una persona que tiene un alto valor para el Señor. Jesús ha venido a la tierra y se ha entregado por vos para que vos tengas un futuro, para que vos tengas una vida eterna, para que vos puedas salir adelante. Verdaderamente es un gozo poder acompañarte en este proceso de perfeccionamiento que la palabra de Dios establece, que la palabra de Dios dispone para tu vida y para nuestra vida. Estamos aquí en la tierra en este proceso de perfeccionamiento y verdaderamente queremos comenzar esta jornada orando, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo pueda estar guiándonos en esta jornada para que podamos aprovechar, porque si Él nos está guiando este mensaje, en verdad, lastimosamente estaremos perdiendo nuestro tiempo. Amado Padre, te damos gracias por esta jornada, gracias por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Entregamos la posta al Espíritu Santo para que a partir de este momento Él gobierne mi boca, mi vida, mi pensamiento, mi corazón, mis deseos, mis proyectos, todo. Gracias te damos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Como estábamos hablando al principio, ¿verdad? Hoy es martes, un día en el cual nos dedicamos principalmente a reflexionar sobre la oración. Y le estaba consultando el día de ayer al Señor, a nuestro Padre amado, qué oración podía estar tomando de la Biblia. Y me llevó él al libro de Marcos y me hizo ver la oración que el ciego Bartimeo había realizado. Siempre creemos que las oraciones que deben ser imitadas son aquellas oraciones grandes, largas, las realizadas de una manera poderosa, por algún siervo, por algún profeta, por algún sumo sacerdote. Pero el Señor no solamente se goza en esas personas, también se goza en esas personas que acabamos de citar, sino que también permite que personas comunes, personas sin tantos atributos espirituales, puedan llegar a darnos un ejemplo de cómo poder estar orando y que esa oración verdaderamente se vuelva efectiva. Y en tal sentido vamos a analizar la vida de el ciego Bartimeo y la oración específicamente que él ha realizado, con qué sentido, con qué esfuerzo, porque estamos hablando de una oración que desde todo punto de vista fue extremadamente eficaz. Quiero compartir contigo en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 hasta el 52. Te repito, Marcos 10, versículo 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista, perdón. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Te repito, Marcos 10, versículo 46 al versículo 52. Qué tremenda historia, ¿verdad? Desde todo punto de vista, una sanidad extraordinaria de la vista es algo desde todo punto de vista digno de ser resaltado, digno de ser considerado en gran valía. Y Jesús era especialista en esto. Jesús era especialista en sanar todo tipo de enfermedades. Era especialista en hacer posible lo imposible. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la buena noticia? Que Él no se quedó atrás. No es que Él era especialista en hacer milagros. No es que Él era especialista en hacer cosas imposibles, tornarlas posibles. Él todavía está aquí presente. Él todavía hace este tipo de milagros. Él todavía hace este tipo de sanidades. Basta que nosotros verdaderamente entendamos que somos los recipientes ideales y amados de Dios para recibir este tipo de milagros. Muchas veces nos enfocamos en nuestros pecados, en nuestra conducta, en lo bien o en lo mal que andamos. Y nos olvidamos de que para Jesús nunca eso fue un impedimento para hacer las obras milagrosas, como es el caso de Bartimeo que recibió la vista. Nosotros vemos ahí que no le dice Jesús a Bartimeo, vos por tus pecados, vos no podés recibir, ni siquiera le habla de pecado. Ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos lastimosamente un concepto muchas veces de que Dios es una persona exigente, una persona dura, una persona que está lista para el castigo, y nos olvidamos de que Él es amor, dice la palabra de Dios. La principal característica de Dios es el amor, y olvidamos que muchas veces así nosotros tenemos que estar concibiendo o relacionándonos con Dios, sabiendo de que Él es amor. Pero muchas veces te digo, nosotros lo que creemos es que Él nos castiga, de que Él sanciona nuestros actos y prácticamente Él está enojado con nosotros y su pensamiento es, ay, cuando le agarre a este Marcelo le voy a... No, Dios es un Dios de amor por sobre todas las cosas. Nos ama. Somos la joya preciosa de Él. Somos, la palabra de Dios nos dice en relación a nosotros que somos el linaje real. Somos personas sumamente valorados por Dios. Jesús ha muerto por cada uno de nosotros. La gracia nos acompaña. Ese favor inmerecido, ese regalo inmerecido nos hace saber que lejos de el pensamiento gruñón que podemos llegar a tener de Dios, está el Dios amoroso, el Dios que busca el bienestar de cada uno de nosotros. Y esto lo vemos en la vida de el ciego Bartimeo. Esta persona que tal vez pensaba que no se merecía recibir la vista, no se merecía ser distinto o tener una situación distinta de la que estaba viviendo, pero que halló la fe suficiente para poder reclamar su bendición, y así como reclamó su bendición, él obtuvo su bendición. Pero quiero
irme a analizar contigo cada uno de estos versículos, porque hay demasiada riqueza en ellos, hay demasiadas cosas interesantes, aplicables por sobre todas las cosas a nuestras vidas. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo, dice la palabra, era una persona ciega, era una persona desechada por la sociedad, no formaba parte de la élite social, no formaba parte del grupo social principal. Él era un mendigo. Dice que su profesión, o él se ganaba la vida a través de mendigo. Nos dice la palabra que él tenía una capa que era su elemento de trabajo, extendía esta capa y ahí la gente iba dándole limosnas, dándole dinero para que esta persona pueda estar sobreviviendo. Personalmente la Biblia no habla de esto. Personalmente yo creo que él ya había escuchado previamente de Jesús. Como él estaba siempre trabajando, por llamarle de alguna manera, habrá escuchado los comentarios sobre Jesús. De hecho, estamos en Marcos 10, estamos hablando de que la Biblia narra 9 capítulos anteriores en donde Jesús ya había hecho muchos milagros, en donde Jesús ya había empezado a actuar sobrenaturalmente. Y probablemente Bartimeo sabía que Jesús podía llegar a hacer un milagro en su vida. Pero atendeme bien, Bartimeo no tuvo la valentía necesaria para ir detrás de Jesús y buscar su sanidad. Muchas veces eso mismo pasa con cada uno de nosotros. No nos animamos a iniciar esa travesía para buscar el milagro, para lograr lo que nosotros queremos, y esperamos simplemente que se dé la ocasión. ¿Qué significa eso? A la travesía que yo me refiero es a una travesía de búsqueda del Señor, de en oración poder encomendarnos a Él. Nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros le buscamos al Señor, la palabra de Dios nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué implica buscarle al Señor? Implica orar. No implica otra cosa. Implica orar, implica leer la palabra de Dios, implica oír prédicas, implica leer libros cristianos, implica transformar tu mente humana limitada a una mente sobrenatural, a una mente en donde lo imposible se vuelve posible, en donde lo imposible ni siquiera es difícil. Pero para eso nosotros tenemos que empezar a buscar. Y muchas veces no tenemos las fuerzas necesarias para empezar a buscar. Muchas veces nos cuesta orar. Muchas veces no tenemos la capacidad para poder iniciar siquiera una oración. Creemos que no es importante o que el Señor no nos va a escuchar. Generalmente, cuando yo hablo con las personas que no están pudiendo orar, es porque se creen indignas de estar en oración, porque creen que no son capaces de recibir algo por parte de Dios, no se creen merecedores de eso. Y eso es simplemente un error, una mentira que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. El enemigo, dice la palabra, envía dardos de fuego y nos dice en nuestra palabra: yo no soy digno. Ni siquiera dice vos, no es que nos está juzgando. Él nos hace que nosotros mismos nos juzguemos y nos evaluemos y otra vez digamos que no somos capaces de estar buscando a Dios, que no somos merecedores de que Dios pueda llegar a hacer algo por nosotros. Pero eso es algo falso. Dios te ama en gran manera. Yo quiero decirte por sobre todas las cosas que Dios te ama. Te repito, Dios te ama. La palabra de Dios en el libro de Primera de Juan nos habla de que Dios nos ha amado
primero. La palabra de Dios en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué implica eso? Que antes de enviarle a Jesús, Él ya amaba a cada uno de nosotros. Antes de enviar a Jesús, Él ya amaba. Y cuando envió a Jesús, es para que ese amor que tengamos nosotros, tengamos la posibilidad de salir de la condenación, de salir del error y de vivir verdaderamente en la gracia. Yo te invito a que vos empieces un proceso de búsqueda del Señor. Cuando vos te empezás a buscar, cuando vos das un paso, el Señor da 2 y 3 y 4. La parábola del hijo pródigo literalmente habla del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros podemos equivocar, nosotros podemos fallar, nosotros podemos hacer nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros queramos, pero Él, Dios, está expectante de ese momento en el cual nosotros podamos empezar el retorno y buscarle nuevamente a Dios con todo nuestro corazón. Te repito, la palabra de Dios es contundente. Si nosotros le buscamos, nosotros vamos a ser galardonados. ¿Qué significa? Dios está esperando que le podamos buscar. Dios está esperando que nosotros podamos empezar una vida de búsqueda del Señor, una vida de oración, una vida de entrega a Él, de lectura de la palabra, de lectura de libros cristianos, de alabanza, de adoración, en donde nosotros estemos demostrando verdaderamente la necesidad de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Pero esa no era la realidad de Bartimeo. Bartimeo no se animó a buscarle a Dios. Bartimeo encontró a Dios porque se dio la situación. Y no es que esté mal, no, para nada. Nosotros vemos que Bartimeo recibió la vista, pero todavía mejor es cuando nosotros empezamos a buscarle al Señor. Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, 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 que Él va a encontrar la manera de acercarse a vos. Pero entre el momento de que Él te encuentre y el momento en que vos deberías empezar a buscarle, hay un trecho un trecho de tiempo en el cual nosotros vamos perdiendo lo que Él verdaderamente tiene preparado para nosotros. Yo te quiero llegar a decir que Bartimeo tuvo que haber sido sano mucho antes. Él tenía la fe necesaria, porque la palabra de Dios le dice, tu fe te ha salvado. Cuando le vio a Jesús, él no dudó de que Jesús le iba a salvar. Él buscó, él tenía la fe necesaria, pero le faltaba la determinación para buscarle. Bartimeo tenía que ser salvo mucho tiempo atrás, pero él prefirió quedarse, él prefirió estar quieto a ir buscándole al Señor. Me causa gracia todo lo que te estoy diciendo porque nada de esto estaba preparado, porque no estudié esto, porque el Señor no me mostró esto. Pero en este momento el Espíritu Santo me está guiando y me está hablando de esta verdad. Bartimeo tenía que ser sano mucho tiempo antes. Y así también la sanidad, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del milagro en nuestras vidas, muchas veces se demora porque nosotros no somos capaces de iniciar esa búsqueda verdadera al Señor o en el Señor. Yo te invito a que vos evalúes tu vida en este momento, a que vos evalúes tu vida en este tiempo y estés simplemente diciendo, ¿le estoy buscando o no le estoy buscando al Señor? Ni siquiera yo te estoy diciendo, porque no soy quien para hacerlo, le estás buscando bien, le estás buscando mal. Simplemente yo te quiero decir, ¿le estás buscando al Señor? Cuando vos le buscas, la bendición llega a vos. Cuando nosotros decidimos buscarle al Señor, el galardón, el premio para cada uno de nosotros empieza a ser realidad. Pero lo peor que puede haber en tu vida es que no estés buscando de Él.
Lo peor que puede pasar en tu vida es que no estés buscando, que estés esperando la bendición, que estés esperando leer un versículo bíblico en un grupo de WhatsApp, que estés esperando que alguien te bendiga. No, nosotros tenemos que aprender a buscar verdaderamente a Dios. La fe que tenía Bartimeo le hacía merecedor de esa sanidad, pero le faltó a él la determinación para buscarle antes a Dios. En este contexto que estaba totalmente oculto hasta que el Espíritu Santo me ha revelado esto, en este contexto yo te quiero llegar a trabajar un poquitito más sobre esto. Bartimeo tenía la fe necesaria. Bartimeo sabía quién era Jesús. Bartimeo sabía los milagros que Jesús estaba haciendo. Atendeme bien, Bartimeo sabía que su solución, la solución para su vida la tenía Jesús. Pero como te digo, no se animó a buscarle antes. Estaba esperando simplemente que Jesús llegue. Y Jesús, en el amor que tenía por Bartimeo, verdaderamente se presentó a ese lugar. La Biblia no habla, pero yo creo que uno de los principales motivos, atendeme lo que te estoy diciendo, uno de los principales motivos por el cual Jesús estuvo en Jericó es para ayudarle a Bartimeo. Porque Jesús hace la obra, sabe cuando hay fe, sabe cuando alguien está pendiente de su sanidad. Y sabía que en ese viaje iba a ser sano Bartimeo. Sabía que era el tiempo de la sanidad de su hijo, porque Dios sabe exactamente todas las necesidades que existen en nuestras vidas. La palabra de Dios es clara y contundente, que antes de que nosotros hablemos, Dios ya sabe de que nosotros tenemos necesidades. Dios no necesita simplemente de nuestra oración. Él no es que actúa en base a nuestra oración. Él quiere que nosotros oremos, quiere que nosotros le abramos lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero Él ya sabe nuestra necesidad antes de que siquiera abramos la boca. Sabía Jesús en su camino, mientras Él caminaba, que Bartimeo iba a ser sano. Y en ese contexto la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba pasando por ahí. Quiero que te imagines esta situación. Estaba Jesús, estaban sus discípulos, estaba una gran multitud. La Biblia no habla de cuánto, personalmente yo creo que estamos hablando mínimamente de 500 o 1000 personas que estaban apretujando, que estaban siguiendo a Jesús, que estaban buscando desesperadamente tal vez recibir una palabra, recibir una bendición, acercarse a Dios, estar cerca de Jesús en ese momento. Pero lo extraordinario de la palabra, lo que me llama verdaderamente la atención, es que la multitud no estaba recibiendo el milagro. La multitud no estaba recibiendo el toque sanador de Dios. La Biblia no lo narra. La Biblia lo narraría si fuese así. Estaban caminando al lado de Jesús. Y eso también es un principio demasiado grande. No solamente nosotros tenemos que buscarle a Dios. Porque recién dijimos que Bartimeo tenía fe, pero no le estaba buscando a Dios. No solamente uno tiene que tener fe, también tiene que buscarlo. Ahora, no solamente tiene que buscarlo, tiene que tener la fe y la convicción de que verdaderamente las cosas pueden llegar a suceder, de que verdaderamente Dios puede llegar a hacerlo y de que lo va a hacer. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Yo puedo saber que Dios va a hacer un milagro en mi vida, pero si yo no busco, pero si yo no me pongo en campaña para lograr eso, no voy a poder lograr verdaderamente
ese milagro. Te doy un ejemplo más claro, más vívido para que puedas entender. Yo puedo querer irme a Ciudad del Este, pero si yo no agarro mi auto o si yo no tomo un colectivo para irme, no voy a llegar a Ciudad del Este. La misma cosa, yo tengo la fe de que puedo llegar a Ciudad del Este, pero si no hago algo para eso, entonces lastimosamente no puedo llegar a ser. Lo mismo sucede a nivel espiritual. No basta con saber que Dios puede llegar a hacer el milagro. Yo tengo que buscar ese milagro. No basta con que yo busque ese milagro. Yo tengo que saber que Dios lo va a llegar a hacer. La fe implica la dualidad entre el convencimiento y la búsqueda de la realización de ese milagro. Y en ese contexto se encuentra la multitud. A mí me llama mucho la atención, y esto sí lo tengo acá agendado en la tablet, no de tal manera tan precisa como si no era un tópico nada más, sino hoy me está desviando totalmente el Espíritu Santo de lo que yo tenía preparado. Esa multitud estaba al lado, atendeme, esa multitud estaba al lado de Jesús, pero no recibía nada de Jesús. Estaban a su lado, pero le faltaba la fe para poder recibir los milagros por parte de Jesús. Yo te invito, número uno, a que creas de todo corazón, que Dios puede hacer todo lo que necesitas. Todo, todo, todo. Yo quiero decirte que lastimosamente ni vos ni yo somos capaces de lograr a través de nuestros esfuerzos absolutamente nada. Nuestros esfuerzos no van a lograr conseguir nada. Con eso tal vez vos me estás diciendo, pero yo no necesito dinero, pero yo no voy a trabajar. No, por supuesto que tenés que hacer tu esfuerzo, pero a través de tu esfuerzo vos no conseguís. Cierto, vos trabajás y recibís tu paga, pero ¿quién es el que entrega, el que genera la posibilidad de que vos estés trabajando y recibiendo ese dinero? Es el Señor, por su gracia y por su amor. Nosotros nos enfrascamos en esa determinación de Dios y damos nuestro mejor esfuerzo y debemos de dar nuestro mejor esfuerzo, pero definitivamente el que determina la provisión verdaderamente es el Señor. Nunca es tu empleador, nunca es tu capacidad, siempre es el Señor. Pero nosotros tenemos que tener esa dualidad, como te estaba diciendo. Creer que verdaderamente Dios lo puede hacer y buscar desesperadamente que Él pueda llegar a hacerlo. El estar cerca de Dios no te garantiza nada. Podés estar orando, podés estar orando 23 horas con 59 minutos al día. Ponele 24 horas también al día. Pero si vos no crees y estás convencido de que Dios va a hacer el milagro en tu vida, lastimosamente estaremos perdiendo nuestro tiempo. La multitud estaba perdiendo su tiempo porque estaba al lado de Jesús. Le estaba mirando a Jesús, pero verdaderamente no estaban recibiendo nada. Ellos, tal vez la multitud, estaba ahí por curiosidad, para saber qué pasaba, para ver qué es lo que sucedía. Pero había solamente una persona que desafió lo normal para lograr lo sobrenatural. Esa persona es Bartimeo. Esa persona es el ciego Bartimeo, que rompió la tranquilidad y el esquema del caminar de Jesús, sus discípulos y la multitud a gritos, a clamores desmedidos. Dice la palabra de Dios que en el versículo 47 de Marcos 10 dice, y oyendo, está hablando de Bartimeo, que era Jesús Nazareno. Ahí no le están diciendo, por eso yo estoy seguro de que ya le conocía, ya sabía quién era Jesús Bartimeo, porque no le está diciendo acá, es Jesús el Nazareno el que hace milagros. No, simplemente le dice, es Jesús Nazareno. Mientras las otras personas también le conocían, mientras la multitud también le conocía, Bartimeo sabía que era
la oportunidad y el tiempo de lograr su sanidad. ¿Me estás entendiendo cómo no había diferencia entre la multitud y Bartimeo? Pero Bartimeo tenía la fe que lo identificaba de manera individual para lograr lo que toda esta multitud no podía lograr. Mientras había incredulidad en la multitud, había certeza, había fe, había convicción de lo sobrenatural en la vida de nuestro amigo Bartimeo. Y en el versículo 47, te repito, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenemos que entender también que Bartimeo estaba trabajando. Bartimeo estaba sentado a la vera del camino, en la calzada, en la vereda, como nosotros lo llamamos. Ahí estaba extendido seguramente su capa, ahí estaba su dinero, su subsistencia, el dinero que le iba a dar para comer tal vez ese día o el día siguiente. Pero él ni siquiera estaba de pie, porque la palabra en el versículo 49 nos dice que la multitud le dice: levántate. Quiere decir que él estaba sentado. Y sentado, y esto todavía lo hace más extraordinario, y sentado empieza a gritar a Dios. Él no pidió su sanidad, él gritó desesperadamente, clamó sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de acomodo ni de decoro social. Clamaba desesperadamente a Jesús por su sanidad. Y tal vez vos me digas: bueno, pero está siendo exagerado, la Biblia no habla de que estaba gritando. Hacete la película. 500 personas, vamos a poner 500 personas nomás, ¿verdad? Y Jesús está caminando. Las 500 personas solamente le saludaban a Jesús, le pasaban la mano, estaban diciendo: Jesús. Pero se escuchó, dice, la voz, o la multitud oyó el clamor de Bartimeo. Bartimeo gritó desesperadamente, tanto como para que la multitud escuche, para que Jesús escuche. Y acá viene lo interesante. Era tanto el clamor, era tanto los gritos que estaba realizando este señor Bartimeo, que la propia multitud le decía: cállate, por favor. Esto es lo que encontramos en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Le estaban diciendo: Bartimeo, sos insoportable, estás molestando. Tus gritos le están molestando al maestro, están molestando a la multitud. Pero a Bartimeo no le importaba. La palabra de Dios nos dice que en el versículo 47, las voces que daba Bartimeo dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Al hablar de hijo de David, está reconociendo o está exponiendo de que Bartimeo era una persona entendida en las cuestiones religiosas, en las cuestiones espirituales. No era simplemente un ciego, sino era una persona que formaba parte de la iglesia en aquel momento. Obviamente no con un cargo, ¿verdad? Pero sabía que verdaderamente él era el hijo de David, era el Mesías. Le estaba diciendo: vos sos el Mesías. Y otra vez le estaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. El ten misericordia de mí es algo extraordinario, es algo poderoso, es reconocer que no somos dignos humanamente de pedir algo, pero sí, en base a nuestra identidad con Dios, somos capaces de pedir que tenga clemencia, que tenga misericordia, que tenga gracia por lo que nosotros somos. Bartimeo entendía que esa era su oportunidad y Bartimeo estaba actuando espiritualmente
tal cual nosotros debemos de actuar en este tiempo. La misericordia de Dios es la base para que nosotros recibamos verdaderamente milagros. La gracia de Dios es el elemento fundamental para que nosotros consigamos las cosas sobrenaturales, para que las cosas imposibles se vuelvan posibles. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios son los elementos básicos para que sobre ellos podamos construir nuestra fe y recibir verdaderamente lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos hablando entonces de que empezó a clamar Bartimeo. Y la gente le decía, Bartimeo, más despacio, estás molestando. Pero Bartimeo no se iba a detener. Y Jesús lo sabía. Yo te pregunto, ¿Jesús sabía que estaba Bartimeo antes de que llegue a Jericó? Sí sabía. Sabía que Jesús, porque Dios sabe todas las cosas. Por eso hablamos de que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él sabe todas las cosas, Él hace todas las cosas. Él es poderoso. O sea, definitivamente Él sabía que estaba Bartimeo. Te pregunto, ¿vos crees que Jesús no le escuchó la primera vez? Claro que le escuchó. Es más, hasta me arriesgaría a decir que el corazón de Jesús se llenó de felicidad al oír el clamor de sus hijos. La palabra en el libro del Jeremías habla de que clama a mí y yo te responderé. Habla de que en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel no estaba recibiendo la bendición, vivía como esclavo hasta que oyó, hasta que clamaron a Dios. Yo quiero decirte un secreto. Dios no resiste, no hace oídos sordos a un clamor, a una necesidad desesperada de sus hijos. Yo te invito a que empieces a clamar. Y tal vez vos decís, bueno, yo clamo y Dios no me responde. Pero ¿qué pasó con el ciego Bartimeo? La palabra de Dios nos dice que hizo el primer clamor. Jesús se detuvo, Jesús le llamó. No, Jesús estaba probando la fe del ciego Bartimeo y probablemente de la multitud. La multitud estaba al lado del Dios de amor, pero no tenía amor por el ciego. No tenía amor por la persona necesitada. Yo te pregunto, y yo me pregunto a mí mismo en este día, ¿hay verdadero amor en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros gastando tiempo de oración en las personas que no pueden darnos absolutamente nada? ¿En aquellas personas que ni siquiera conocemos pero que pasan por necesidades? Yo te pregunto, en tus oraciones vos te estás recordando de los huérfanos, de las viudas, te estás recordando de los presos, de los que están encerrados en las penitenciarías, de los que están enfermos, de los que están internados en hospitales. ¿O somos como la multitud que le tenemos a un ciego, a una persona necesitada, pero nosotros estamos cerca del Maestro y ese pensamos que verdaderamente es el mérito necesario o lo mejor que puede pasar en nuestra vida? La palabra de Dios nos dice que el sello característico del Hijo de Dios es verdaderamente el amor. Y no solamente el amor a Dios, el amor al prójimo también. Yo te invito a que en algún momento del día, antes de que termine el día, estamos, 7 y piquito, 7:30 y algo, quedan todavía algunas horas. Yo te invito a que no termine este día sin que vos puedas estar orando, sin que vos puedas estar levantando un clamor a Dios por aquellas personas necesitadas, por aquellas personas enfermas, por aquellas personas abandonadas, por aquellas personas que piensan que no tienen absolutamente nada, que aquellas personas que están convencidas de que no tienen absolutamente nada. No dejes de perder la oportunidad de hacerlo en este día. Jesús sabía, volvemos a la reflexión, Jesús ya le escuchó a la primera vez del clamor, ya sabía que le iba a hacer el milagro, pero Jesús no hizo caso, estaba probando la fe.
Y seguía clamando Bartimeo. ¿Cuántas veces nos recibimos algo y automáticamente nosotros agachamos la cabeza y decimos, no recibí, no era para mí este milagro? Bartimeo entendía que él tenía que orar, él tenía que reclamar su bendición hasta lograr lo que él había venido a buscar en ese momento, lo que le correspondía. Y acá hay algo interesante. Bartimeo, cuando Jesús le dice, estoy siendo un poco desordenado, pero el Espíritu me está llevando ahí. Cuando Bartimeo le dice, cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él reclama en su vista. Él reclama en lo que no podía lograr, lo que no podía llegar a tener. Pero Bartimeo sabía que como hijo de Dios le correspondía ese milagro. Yo quiero decirte en este día que esa necesidad que estás teniendo, que esa desesperación por ese tema que estás atravesando, no lo dudes, te mereces el cumplimiento, pero no por tus actos. A Dios no se le conquista por los actos, a Dios se le conquista por quienes nosotros somos, por la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, por el amor que Dios tiene a Jesús y la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que eso que estás anhelando en tu vida te corresponde, mereces. Ni siquiera sé, tal vez sea una sanidad, tal vez sea un trabajo, tal vez sea una casa, tal vez sea, no sé qué es, pero lo que sí puedo decirte, conforme a la palabra de Dios, que Dios te va a entregar porque vos sos merecedor de eso. Como hijo amado de Dios, vos te mereces lo mejor. Nosotros como padres terrenales, no es que le damos, qué sé yo, a nuestros hijos una comida mala o una comida, no sé, la palabra de Dios nos dice, si nos pide huevo no le vamos a dar escorpiones, ¿verdad? Y lo mismo, o sea, nosotros no le damos solamente lo que nuestros hijos se merecen o tienen, le damos lo mejor de lo mejor de lo mejor por el amor que nosotros tenemos. Y si nosotros, dice la palabra, siendo malos, hacemos esto, ¿cuánto más Dios, que es amor, lo hará por cada uno de nosotros? Bartimeo reclamó lo que le correspondía y Bartimeo recibió lo que verdaderamente le correspondía. Pero yendo un poquito más atrás, encontramos que Bartimeo no se cayó, no dejó de pedir ante la ignorancia en un primer momento de Jesús. No dejó de pedir, de reclamar su bendición, aun cuando la multitud le estaba diciendo que se callase. La multitud le estaba diciendo como nosotros muchas veces recibimos. Nosotros decimos, Dios va a hacer esto en mi obra. Y la gente nos toca el hombro y nos dice, no, no se puede. No, Dios no va a hacer. No tengas esa esperanza, no tengas esa ilusión. Dios no te va a hacer. Vos no sos un buen tipo. Vos no sos una buena persona. Tenés que arreglar tu vida y después empezar a pedir. Esa es el sinónimo de la multitud en la vida de Bartimeo, en el milagro de Bartimeo. La multitud le decía, no se puede, tranquilízate, estás perdiendo tu tiempo. Hoy la multitud, el mundo, las personas que con mucho amor tal vez te van diciendo que no se puede. Y yo te digo que sí se puede. Yo te digo en base a lo que Bartimeo nos ha enseñado, que no hay impedimento alguno para quien cree verdaderamente que Dios puede llegar a hacerlo. Bartimeo se merecía, desde el punto de vista humano, Bartimeo se merecía la bendición. No, estaba molestando, estaba rompiendo la tranquilidad, la armonía, lo normal del día, con sus gritos inoportunos. Pero toda persona que tiene fe, que reclama y busca de Dios, definitivamente
tendrá su milagro. Tal vez tarde, lo que pasa es que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Bartimeo habrá dicho, yo grito una vez y se soluciona el tema, pero no hubo caso a la primera y no hubo caso a la segunda, no hubo caso a la tercera, y para en ese entonces ya la multitud, la sabiduría de la multitud le empezó a decir, Bartimeo, cállate, no es para vos este tiempo, Jesús está ocupado, Jesús está haciendo otra cosa, pero Bartimeo sabía que si él buscaba y si él tenía fe, necesariamente la realidad del milagro se llegaría a cumplir. Bartimeo no hizo caso de la multitud, siguió gritando, y te aseguro que si Jesús no le hacía caso en ese momento, iba a seguir gritando, hasta lograr su objetivo. Recordá, atendeme bien. Y esto es una revelación que ahora estoy recibiendo. Bartimeo estaba sentado, dice la palabra. Porque en el versículo 50, en el versículo 49 dice, levántate, quiere decir que estaba sentado. Imagínate, vamos a usar este ejemplo. Acá está Bartimeo, ¿sí? Acá mis pañuelitos, vamos a usar. Acá estaba Jesús con la multitud. En algún momento ellos estuvieron a escasos metros, estuvieron en línea recta, pero Jesús no le hizo caso. Y la palabra de Dios nos dice que él estaba caminando. Entonces, aquí ya no estamos más en línea recta. Espero que se vea en el video y se entienda. Aquí ya está de manera perpendicular, pero Bartimeo seguía gritando. Y Jesús seguramente se alejaba más y Bartimeo, que estaba sentado, seguía gritando. Y Jesús se alejaba más y 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 más. Pero él, que estaba sentado, seguía gritando porque estaba convencido de que Dios le iba a retornar la vista en ese día. Jesús no es indiferente ante una persona que busca denodadamente el milagro, el poder de Dios, que reclama su milagro. Él se goza en personas que no tienen vergüenza y no tienen miedo de reclamar desesperadamente su bendición. Bartimeo no tenía vergüenza de nadie de reclamar su bendición. No le importaba los reclamos de la multitud. Bartimeo sabía que era el tiempo de su bendición, que Jesús estaba ahí y que Jesús le iba a devolver la vista. Hasta que Jesús, dice la palabra, le llamó. Jesús se frenó, dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Qué tremendo este momento. Jesús paró sus actividades. Jesús paró lo que estaba haciendo porque había una persona que estaba necesitando de él. Jesús para su vida, su día a día, su trabajo, su función, cuando un hijo suyo empieza a reclamar una necesidad de manera extraordinaria. Jesús se detuvo, paró todo lo que estaba haciendo porque había que solucionar la necesidad de una persona. ¿Qué quiero decirte con esto? Tu necesidad no es indiferente a Dios. Tu necesidad no pasa inadvertido a Dios. Pero como te dije muchas veces, el tiempo tal vez no sea el adecuado, pero tu milagro será verdaderamente entregado. Más temprano que tarde, porque Dios tiene anotado nuestras necesidades. Dios sabe por lo que estamos atravesando. Y tal vez simplemente lo que nosotros estamos evitando hacer es buscar desesperadamente como lo hizo Bartimeo en este ejemplo. Jesús, deteniéndose, qué tremendo, paró para ayudar a su hijo. Jesús en este momento para ayudarte a vos, para decirte, aquí hay la fe necesaria, aquí está la búsqueda de mí necesaria para, conjugado esto,
pueda llegar a ser una realidad lo que está necesitando este hermano, esta hermana. En el versículo 49 entonces dice: Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Te pregunto, ¿Jesús ya sabía lo que Bartimeo necesitaba? Sí. ¿Jesús ya sabía lo que Bartimeo le iba a pedir? Sí. Pero él mandó llamarle. Él quería escuchar la voz de Bartimeo. ¿Qué implica esto en nuestras vidas? Dios quiere escuchar nuestra voz. Dios se goza en nuestra oración. Dios busca, anhela y desea que nosotros podamos orar, que nosotros podamos pasar tiempo con Él, liberar nuestra alma y decirle: así me siento yo. Jesús le mandó llamar a Bartimeo porque quería oír la voz de Bartimeo. Quería oír la voz de la fe y la obra conjugada que existía en la vida de Bartimeo en ese momento. ¡Qué tremenda enseñanza! Y otra vez Jesús, cuando se acercó Bartimeo, porque Bartimeo dice que en el versículo 50, él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa. ¿Qué significa? En el momento en que es llamado por Jesús, deja su instrumento de trabajo, abandona lo que le molesta, abandona por todo para poder acercarse a Jesús y recibir lo que él tenía preparado. Implica que Bartimeo no le importó nada en ese momento, solo estaba concentrado en Jesús. Dejó su capa, dejó su dinero en ese momento, dejó su subsistencia y se dirigió al dador de la vida eterna en ese momento. Y Jesús le dice, vino a Jesús, tremendo, ¿verdad? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En el versículo 51 dice, respondiendo Jesús. Acá la Biblia, en el versículo 50, no nos dice que Bartimeo habló. Pero anteriormente a lo que está respondiendo Jesús es al clamor. Entiendo, y conforme el Espíritu me va mostrando, que Bartimeo no paró en su clamor cuando fue llamado. Bartimeo siguió pidiendo misericordia. Bartimeo siguió pidiendo la misericordia de Dios hasta que estuvo enfrente de Jesús. Y personalmente, y te digo, hasta el momento que empezó este mensaje, yo pensé que había una quietud o que Bartimeo dejó de gritar. Pero el versículo 51 nos dice que respondiendo Jesús, o sea, Bartimeo continuaba reclamando esa misericordia por parte de Dios. En el versículo 51 Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Bartimeo no era un ciego de nacimiento. Bartimeo había perdido la vista por el camino, por eso habla de recobrar la vista. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. La fe de Bartimeo hizo posible este milagro. La fe y la búsqueda de Dios se conjugaron, se unieron y lograron que el milagro de recobrar la vista de Bartimeo sea una realidad. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? ¿Qué te quiero decir, mi hermana? Necesariamente tenemos que aprender de esta historia de Bartimeo. Bartimeo hizo una oración poderosa. Le dijo, ten misericordia de mí. Esa fue toda la oración de Bartimeo. Pero lo hizo con fe, lo hizo con insistencia, lo hizo sin vergüenza de las demás personas. Lo hizo no interesando el pensamiento de los que estaban a su alrededor. Solamente quería agradar a quien verdaderamente debía de agradar. Y le agradó y recibió el milagro que tanto estaba anhelando. Yo quiero decirte de parte de Dios, tu milagro es posible. Lo que estás reclamando es posible. Te corresponde, es adecuado
pero no dejes de pedir, no dejes de reclamar y por sobre todas las cosas, nunca olvides que a través de tus fuerzas nunca podrás llegar a obtenerlo. El ciego Bartimeo tal vez quiso recobrar la vista de diferentes maneras. Habrá ido al doctor, habrá buscado ponerse algún remedio yuyo, como vulgarmente lo decimos, algún remedio natural, y no lo había conseguido, pero sabía que su realidad o la manera en que iba a conseguir era a través de la obra del Maestro, de Jesús, el Todopoderoso, el extraordinario y el glorioso Dios. Ese mismo que está a un paso de distancia de tu vida. Ese mismo que hoy está caminando con la multitud y está esperando que vos y yo empecemos a clamar desesperadamente por ayuda e intervención divina. Yo te quiero dejar con este desafío. Cree en Dios. Él puede, Él es capaz de cumplir con la necesidad que estás teniendo en este día. Él es capaz de hacerlo. Él se interesa, pero nosotros tenemos que no solamente creer que Él es capaz, tenemos que buscar desesperadamente para, uniendo eso, que nuestro milagro se vuelva realidad. Yo quiero terminar orando. El tiempo se me ha ido. Quiero orar por vos para que no te rindas. Quiero orar por esa persona que por mucho tiempo está buscando un milagro, una intervención sobrenatural de Dios, pero que lastimosamente no lo está recibiendo. Por esa persona que ya ha dicho, no voy a más pedir, me rindo, ya Dios no me dio. Yo quiero decirte que renueves tu petición a Dios, que lo hagas con intensidad, que lo busques de todo corazón, con toda intensidad y que verdaderamente Él lo va a llegar a ser posible. Amado Padre, yo te doy gracias por la vida de estas personas que están viendo este video. Te doy gracias por el Espíritu Santo que nos ha enseñado y yo quiero orar por todas estas personas que están desesperadamente necesitadas de un milagro, de un toque sobrenatural tuyo. Yo te pido que no pierdan la esperanza, que no pierdan la confianza de que tú lo vas a hacer, de que tú lo estás haciendo, de que tú lo harás. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, yo te pido que vos renueves sus fuerzas, renueves sus ganas de seguir orando, de seguir buscando y anhelando tu presencia para que verdaderamente entiendan, como el ciego Bartimeo entendió, que no hay posibilidad de que no se dé. La necesidad que ellos tienen, vos ya la sabés y vos la haces realidad en gran manera. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Bendigo la vida de mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, adelante. La victoria, el cumplimiento de tu milagro es una realidad en este tiempo. Te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor Jesús. Amén.